Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Comadres, el podcast que no sabías que necesitabas. Hoy, por el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, en Comadres queremos dedicarlo a un grupo de mujeres peruanas que poco, casi nunca salen en los medios masivos de comunicación porque son marrones, porque son pobres o porque son quechohablantes y campesinas. Así es, comadre, holas, olis. Hoy queremos dedicarle este programa a esas mujeres porque son unas tremendas mujeres que han tenido la valentía de soportar no solo haber sido violentadas sexualmente hace décadas, sino que han persistido año tras año, década, incluso tras década, en una demanda por justicia. Porque esa demanda por justicia para ella representa también la resistencia de estas y de muchas mujeres de nuestro país que sin tener privilegios y de una manera muy corajuda y desafiando 1,000 obstáculos no se rinden. Y gracias a esa inspiración, nosotras tampoco. Por eso, a puertas de que se celebre internacionalmente el Día de Acción por la Salud de la Mujer, queremos hablar de la acción decidida de estas mujeres por su propia salud, por la salud de todas nosotras y de todas las personas a las que llegue este programa, para que puedan conocer ciertas verdades que pueden ser dolorosas de nuestra historia y que aún no acaban, pero que son necesarias de conocer. Y por eso hoy queremos hablarles sobre la violencia contra los cuerpos de las mujeres que los hombres y la masculinidad tóxica, en lo que llamamos el patriarcado, han ejercido contra ellas. El patriarcado es real, por más que algunos se empeñen en querer hacerlo pasar como una ideología radical o inservible. Lo cierto es que el patriarcado ha existido por siglos y es muy fácil de comprobar en muchos ejemplos en la historia. Facilito, si vemos algunas décadas atrás, las mujeres no podíamos votar. ¿Por qué? Porque los hombres nos consideraban inferiores. Tampoco teníamos en algún momento derecho a estudiar. ¿Por qué? Porque los hombres nos consideraban incapaces. Y como estos hay miles de ejemplos de cómo las sociedades han sido construidas sobre una base machista y sexista de dominación masculina y heterosexual de predominancia de la gente de piel blanca, y que además esto ha continuado siendo desde la colonización. También los cuerpos y los futuros de las mujeres fueron objetos de transacción entre familias en esas épocas y objetos de todo tipo de transgresiones por parte de los hombres. Y esto aún podemos verlo en la realidad dolorosa de cómo se violentan los cuerpos de mujeres, niñas y adolescentes que en países como en el Perú son las principales víctimas de violaciones y abusos sexuales y de feminicidios por el solo hecho de ser mujeres. Un ejemplo de estas violencias está en nuestro pasado, pero que se resiste a seguir vigente. Nos referimos al momento de gran vulneración para las mujeres, que fue la época del conflicto armado interno, en el que los terroristas de Sendero Luminoso, pero también muchos miembros de las Fuerzas Armadas encargados de combatirlos y proteger al pueblo, en vez de eso cometieron abusos y crímenes y abusaron de la población, sobre todo contra la población andina y en especial en contra de las mujeres y niñas a las que violaron de manera sistemática. Y hay mucha gente, comadre, que hasta hoy en día se resiste a este dato duro de nuestra realidad, pero está comprobado en el 83% de los casos de violencia sexual que se reportaron durante la época del terrorismo fueron cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Es decir, más de 8 de cada 10 mujeres, niñas, adolescentes violadas durante esta época fueron violadas por miembros de las Fuerzas Armadas del Perú. Entonces cabe preguntarse por qué hombres uniformados de las Fuerzas Armadas y policiales que debían proteger a estas poblaciones del Sendero Luminoso terminaban cometiendo tales atrocidades, y por qué eran cometidas básicamente en las zonas más alejadas, rurales de nuestro país, y en contra de mujeres o niñas campesinas y pobres. La respuesta en parte es porque eran hombres con un poder de autoridad en ese momento y que veían en los cuerpos de estas mujeres y niñas objetos de los que ellos podían disponer a su antojo, ¿no? Eso es parte de la herencia del patriarcado y el colonialismo, porque sus vidas y sus cuerpos no eran para estos hombres valoradas como personas y sujetas de derechos, porque eran pobres, porque eran campesinas, y dos aspectos que las hacían más vulnerables a estos abusos debido al sistema y a la sociedad racista y clasista, que también son herencias coloniales en nuestro país. Y esto nos recuerda que algunos cuerpos están más expuestos a la violencia que otros. Como dices, comadre, este abuso sistemático de parte de integrantes de las Fuerzas Armadas fue sobre cuerpos no blancos, sin apellidos importantes,
sociales y sin el poder económico o mediático para poder defenderse. Y es importante tenerlo en cuenta en esta conversación pública porque si bien es cierto, todas las mujeres y en general las personas feminizadas y disidencias sufrimos violencia de género, pero no todas la sufrimos de la misma manera. El factor clase y la racialización son determinantes en cómo somos tratadas, porque nuestra sociedad no solo está construida en un sistema binario de género o masculino o femenino, sino también en uno de clase que prioriza lo urbano por sobre lo rural, que jerarquiza los cuerpos según su color de piel y su forma de hablar. Como mujeres que no son blancas y que no son adineradas, son más abusadas y oprimidas precisamente por esas condiciones que en feminismo se llaman intersecciones. Quizá ustedes han oído alguna vez el término, quizás no, pero acá se los vamos a explicar lo más fácil posible. ¿Qué significa cuando se habla de interseccionalidad? Cuando se habla de interseccionalidad, nos estamos refiriendo a las identidades simultáneas de una persona, en este caso de una mujer, y que las hace pasibles a ser objetos de opresiones. Así es, comadre, ese es el caso precisamente de las mujeres campesinas violadas por militares o policías. En ellas se intersectan, se juntan su identidad como mujeres, como mestizas o no blancas y como campesinas de recursos económicos escasos. A esto hay que sumarle la herencia, como decíamos, racista y colonial que seminó en países como el nuestro, el concepto de que los cuerpos aún son valorados socialmente de acuerdo a su color de piel. Mientras más blanco, más posibilidades de privilegio y de acceso. Los cuerpos indígenas, en cambio, los cuerpos campesinos son los más marginados aún hoy en nuestro país por el Estado y también por gran parte de la sociedad. Son subvaluados, abusados y denigrados. Y es precisamente, como decíamos, el caso de estas mujeres andinas campesinas quechuahablantes de las zonas más afectadas por el terrorismo de Sendero Luminoso y el terrorismo de Estado peruano mediante los militares en los años 80 y 90. Y el caso específico del que hoy estamos queriendo hablarles, porque se trata de mujeres que desde hace 40 años, cuando eran aún adolescentes o niñas, fueron violadas por personal del ejército y que tenían que haberlas protegido, pues es el caso de las mujeres de Manta y Vilca, que como decimos llevan más de 40 años. Imagínense estar 40 años, prácticamente toda una vida, persiguiendo justicia en los tribunales, en un país como en el Perú además, ¿no? Donde los tribunales ya sabemos cómo son. Este, comadre, es un caso emblemático de resistencia frente al sistema patriarcal, el caso de las mujeres mantinas contra el Estado peruano. ¿Pero qué tiene que ver esto con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres? Pues todo, porque este caso es un ejemplo vivo de lo que le hace el poder patriarcal a la salud y el cuerpo de las mujeres indígenas, porque este caso es un caso de una política de violencia sexual por parte de las Fuerzas Armadas, pero también es un caso de encubrimiento, de abandono a las víctimas, de revictimización y de invisibilización de parte del Estado. El caso Manta es todo lo mencionado, pero también es una historia de resistencia, como decía, de resistencia de mujeres indígenas, andinas, quechohablantes, teniendo todo en contra y se mantienen en pie de lucha, como decías, comadre, después de 40 años. Así es, eso es realmente no solo admirable, sino una gran inspiración. Y hace unas semanas, a raíz del estreno de la película La piel más temida, pues ustedes recordarán que se originó una conversación mediática que es bastante recurrente cuando se habla de lo que pasó en Perú durante la época del terrorismo, porque algunas elegimos el término conflicto armado interno, que se cuestiona por parte de gente ultraconservadora que no se diga terrorismo cuando al final son sinónimos. Lo peor de todo es que por el grave contexto político que estamos viviendo actualmente, este debate se manipula y tiene como consecuencia este último debate que se reestructuren los incentivos que otorga el Estado para que se pueda hacer cine en el país, un cine en el que se hable abiertamente de estas heridas que todavía no cierran en el país, porque como vemos en el caso de las mujeres de Manta, ni siquiera han podido obtener justicia para las atrocidades que sufrieron. Nosotras, las comadres, tenemos una posición clara al respecto. Estamos convencidas de que la intención acá es tomar control de nuestra historia para que la mafia que ahora nos gobierna imponga la narrativa que más le conviene a sus intereses políticos y económicos. Y esa narrativa borra de la historia los abusos y crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y el Estado durante el conflicto armado interno, sobre todo en contra de la población indígena y campesina. Para su mala suerte, todavía contamos con sobrevivientes
sobrevivientes con voz firme denunciando lo que pasó, pero sobre todo haciendo el trabajo de conservación de nuestra memoria colectiva, una memoria que resiste a tantos años a todos los poderes fácticos del Estado peruano. Así es, y comadre, ¿y por qué es tan importante además esta memoria que tú señalas? Porque vemos que si no la preservamos, nos cambian la historia, nos reescriben la historia con falsedades como lo que tú acabas de mencionar. Es importante que sigamos recordando qué pasó en realidad, cómo sucedió, quiénes son los responsables y que sigamos empujando por justicia. Y por eso nosotras elegimos el caso de las mujeres de Manta y Vilca para este programa, porque son un símbolo de esa memoria que se resiste a ser borrada y a ser ninguneada pese a todos los obstáculos que les hemos ido narrando en este programa. Vamos a nombrarles 4 puntos de por qué el caso es un ejemplo vivo de la violencia patriarcal, racista y colonial del Estado peruano. Punto 1, la violencia sexual como herramienta de disciplinamiento a los cuerpos racializados. En 1984, las Fuerzas Armadas se instalaron en la comunidad de Manta, en Huancavelica, supuestamente para llevar seguridad a la población, que ya sufría la violencia del grupo terrorista Sendero Luminoso. Pero los militares, muchos militares, no vamos a decir que todos, pero sí muchísimos, sometieron a la población, violaron a niñas, adolescentes y a mujeres a quienes las acusaban de terroristas o de tener familiares terroristas. Punto número 2, la revictimización. Después de años de silencio, un grupo de mujeres mantinas decidieron denunciar los hechos cometidos con el apoyo de IDL y Demus. El primer juicio comenzó en 2015, pero se anuló en 2018 por la Corte Suprema por parcialidad y revictimización de parte de los jueces que estuvieron a cargo del proceso. El segundo juicio inició en 2019 y se mantiene hasta la actualidad. Es decir, casi 9 años en un proceso judicial contando los mismos hechos dolorosos y sin alcanzar justicia. Punto número 3, el ocultamiento de lo que pasó. En este segundo juicio, el equipo legal de las sobrevivientes ha solicitado a la Corte que el juicio sea público y hasta ahora eso no ha pasado. Una decisión que supuestamente se basa en la no revictimización de las sobrevivientes, pero que en realidad pretende ocultar lo que pasó y mantener la violencia sexual en el ámbito privado y no público. ¿Cuántos medios masivos hablan sobre este tema? Sin presión pública en Perú, y lo sabemos todos, los juicios no existen o quedan a la deriva. Por eso necesitan mantenerlo oculto y por eso es el pedido de no mantenerlo oculto y hacerlo público. Así es, comadre, y finalmente porque desde el Congreso se está intentando una ley que favorece la impunidad de crímenes contra derechos humanos y delitos de lesa humanidad que afectaría también a este juicio que ha estado siendo alargado y alargado por parte de los acusados precisamente a la espera de que este Congreso malévolo saque esta ley de amnistía. Finalmente, en celebración del Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres, hemos querido rendir este pequeño homenaje a la lucha de estas mujeres mantinas por justicia y por la conservación de nuestra memoria como mujeres, como peruanas, ¿no? Así que ayúdanos compartiendo este video para que más gente conozca estas verdades. Así cerramos entonces el segundo episodio de Comadres, el podcast que no sabías que necesitabas. Y desde acá nuestro abrazo solidario y toda nuestra admiración y fuerza a las mujeres mantinas. A las mujeres mantinas y a las organizaciones también que la acompañan en sus luchas. Y no te olvides de compartir este video para multiplicar el comadreo. Y también puedes dejarnos sus comentarios. ¿Qué piensas? Nos interesa saber tu opinión. Así que síguenos en nuestras cuentas de redes sociales, @suignris y @cisnerosmendezclao. Y mantente muy cerca porque vamos a seguir comadreando. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Chao, comadre.